en algunas oportunidades se vincula la política, la llamada política de seducción que intentó aplicar el entonces canciller Guido Di Tella durante los años 90. Aclaro que yo durante la mayor parte de los años 90 no estaba en la Dirección General de Malvinas, estaba en el exterior. Volví al país en el 95, fui al Ministerio de Economía y recién en el 97 me incorporé a la Dirección General de Malvinas. Así que mucho de esto es producto del recuerdo que tengo y de los comentarios de los colegas, del recuerdo, de la lectura de los acontecimientos de aquella época y de las referencias que me han dado mis colegas. Y tuvo el periodo más fuerte dentro de eso de los años 90, aunque no fue exclusivamente en esos años, entre el 92 y el 96 aproximadamente, el periodo más crítico. Y después voy a dar algunas manifestaciones de esa política de seducción. También ocurre que para algunos comentaristas o en algunos círculos se quiere vincular la política de seducción aplicada en esos años con los llamados acuerdos de comunicaciones que rigieron entre 1971 y 1982. Pero no son comparables en lo absoluto. ¿Por qué? Porque desde julio de 1966 hasta febrero de 1982, la Argentina y el Reino Unido dieron cumplimiento a la resolución 2065 Romano 20 y mantenían negociaciones sobre soberanía. Más allá, no vamos a analizar ahora si esas negociaciones hasta 1982 dieron resultado o cuál fue el balance de esos 17 años. Solamente quiero recordar un detalle por comparación, para que se vea que la supuesta impaciencia de la dictadura militar en 1982, cuando decía hemos negociado 16 años y no obtuvimos nada, y entonces ahora vamos por otro camino. Por comparación, quiero recordar que cuando España estaban las negociaciones de incorporarse a la OTAN y a lo que después fue, todavía en esa época no lo era, la Unión Europea, en esa época eran las comunidades europeas, España y el Reino Unido firmaron un tratado bilateral que se conoce como el Protocolo de Bruselas. ¿En qué año? Noviembre de 1984, que tiene una ventaja jurídica sobre nuestra resolución 2065. Las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas son recomendatorias, no son obligatorias. Las únicas decisiones obligatorias de Naciones Unidas son las resoluciones que adopta el Consejo de Seguridad, y eso se debe a una razón muy simple. El Consejo de Seguridad puede recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, ¿no? Los famosos cascos
azules, las famosas intervenciones en Somalia, en Chipre, en el Medio Oriente y en Mozambique y en tantas otras circunstancias, ¿sí? En cambio, el protocolo de Bruselas es un tratado en debida forma entre dos estados y por lo tanto es jurídicamente vinculante. La resolución no es jurídicamente vinculante. Y a pesar de eso, de que firmaron en 1984, bueno, hace 37 años, casi 37 años que negocian y no se puede decir que la negociación haya terminado o que se haya solucionado la disputa entre ellos, a pesar de que estamos hablando de la sexta y de la 11ª potencia del mundo, ¿no es cierto? Y de dos aliados en la más grande alianza militar que conoce la historia. Además de que hasta hace muy poquito tiempo, durante 30 y pico de años, fueron socios comerciales, ¿no es cierto? Y socios comunitarios. O sea, con todas esas ventajas sobre nosotros, los españoles siguen negociando y todavía no han solucionado la disputa. Si bien la disputa, no voy a entrar en el análisis de Gibraltar, quizás en alguna otra entrevista lo podríamos hacer porque es muy interesante el caso, no es de la misma naturaleza que la de Malvinas, no es igual. Son similares en pocos aspectos, pero después muy distintas en muchos otros. Así que lo importante de todo esto es que cuando se adoptaron los llamados acuerdos de comunicaciones, que consistieron en que la Argentina intervenía en la vida diaria de las islas, ¿no es cierto? Construimos la pista de aterrizaje, desarrollamos vuelos regulares, ¿no es cierto?, desde Comodoro Rivadavia, entre Comodoro Rivadavia y las islas. La dirección general de Antártida y Malvinas de aquella época, del año 70 estoy hablando, compró un barco, era otro país, era otra cancillería, ¿no? Compró un barco y también mantenía comunicaciones marítimas, también entre Comodoro Rivadavia y las islas. Concedíamos becas a los estudiantes, sobre todo secundarios de las islas, que venían a estudiar a los colegios bilingües de acá, sobre todo de la zona de acá de Buenos Aires. Enviamos maestras bilingües para enseñar el castellano, ¿sí? Yo conocí a dos de ellas que eran hermanas. Una es diplomática. ¿Actualmente? Creo que está, no sé si ya no está retirada, pero es diplomática de carrera, y su hermana, que durante muchos años fue directora del Colegio de Lenguas, allá en la calle, la 9 de julio, de este lado, ¿cómo se llama? Bernardo Irigoyen. Bernardo Irigoyen, frente a la arcada donde están los restaurantes. Ahí está el Colegio de Lenguas, y esta señora fue durante muchos años directora de ese colegio, donde estudiaron mis hijos nada más. Y también, muy importante, fue que se proveyó de gas licuado a las islas, lo cual fue una transformación muy importante para la vida diaria de la población local. Pero la diferencia es que estas
estas medidas de acercamiento de la Argentina a los habitantes de las islas, primero se hizo en el marco de negociaciones sobre soberanía y de cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas. Y en segundo lugar, se hizo, por supuesto, por acuerdo bilateral entre la Argentina y el Reino Unido, con la idea de, como decían los británicos en aquellos tiempos, de ganar las cabezas y los corazones de los isleños. Tenía un sentido coherente y a largo plazo, en un marco general de situación que no fue lo que pasó después en los 90. Quiero aclarar. La política de seducción de los 90, creo que, por supuesto, fue totalmente inefectiva, de más está decirlo, y no fue inefectiva solo porque la Argentina la haya manejado mal o no, sino porque no tenía cabida dentro de la estrategia británica que se había fijado desde 1982, después del conflicto armado, por la cual el Reino Unido se ha esforzado y se ha esforzado durante 40 años y se seguirá esforzando en el futuro para excluir a la Argentina de absolutamente todo contacto que pueda resultar favorable a la Argentina con las islas o con los habitantes de las islas, ¿sí? Excepto en aquellas cosas que por supuesto benefician directa y unilateralmente al Reino Unido, ¿sí? Ahí sí, pero no es el caso de lo que sucedió entre el 71 y el 82. No es el caso de, en general, esas afectaciones, digamos, o esos vínculos de la Argentina con las islas, en general no tienen que ver con los habitantes de las islas directamente, sino indirectamente. Así que ahí hubo un desconocimiento de la realidad geopolítica que había cambiado dramáticamente después del 82, ¿sí? Y que chocaba con esta decisión británica, ¿no?, de excluirnos absolutamente, y que se manifiesta de varias maneras. Por ejemplo, todas estas medidas que los británicos han ido tomando durante 40 años, por ejemplo, con respecto al cementerio de Darwin. No voy a hacer el análisis a fondo ni nada, solamente menciono que comenzó, ni bien terminó el conflicto. Eso sí lo sé porque he leído las notas en forma directa, cuando apenas terminó el conflicto y durante los 6 meses de la segunda mitad de 1982 permanentemente le ofrecían a la Argentina, y esto lo digo entre comillas, por razones obvias, repatriar, ¿no es cierto?, los restos de los caídos. Por supuesto, la Argentina, como no podía ser de otra manera, rechazó esa calificación, porque no corresponde. Ellos descansan eternamente en territorio argentino, y además, primero porque no se trata de ninguna repatriación, y en segundo lugar porque ya están en territorio argentino. Entonces, para buscar limitar al máximo posible la presencia, ya sea concreta o simbólica, de la Argentina en las islas, fue que inventaron
el cementerio de Darwin, desenterraron a nuestros caídos y los reunieron en el cementerio de Darwin, ¿no es cierto? No voy a entrar en el análisis porque eso requeriría una entrevista. No, además ya hicimos particular. una nosotros. Después, por ejemplo, durante 17 años ellos bloquearon el acceso de los argentinos continentales a las islas. Recién los de este lado podemos viajar a las islas con exhibición de pasaporte válido de nuestra nacionalidad, o sea, pasaporte argentino, desde el acuerdo del 14 de julio de 1999. Lo mismo cuando acordamos en 1996 la realización de viajes de los deudos, ¿no?, de los familiares de los caídos al cementerio de Darwin, que estaba restringido exclusivamente a los familiares directos de los sepultados en el cementerio de Darwin y para ese solo objeto. No era pasear, nada. No se podía, para usar una frase general, no se podía hacer turismo, digamos, ¿no? No. Después no olvidemos que la exclusión argentina no empezó en el 82, empezó en 1833, porque desde 1833 los argentinos continentales no podemos residir en las islas, no podemos trabajar o ganar ningún dinero, ¿no es cierto?, ningún ingreso en las islas, y no podemos comprar tierras en las islas. Y a pesar de 30 años de negociaciones desde 1989 para acá, ninguno de los sucesivos gobiernos argentinos de la última democracia, ninguno puso esos temas sobre la mesa, ¿no? Así que estas exclusiones, que además violan elementales reglas, ¿no es cierto?, de derechos humanos y elementales reglas del derecho internacional, sin embargo, rigen con toda su fuerza para nosotros, en nuestra contra, digamos, con respecto a las islas. Lo mismo cuando las empresas aéreas argentinas están excluidas de la realización de cualquier vuelo charter a las islas, hacia y desde las islas. Yo mismo, durante muchos años, durante 15 años, durante 4 años sobre todo, entre 1999 y 2003 específicamente, autoricé vuelos charter de empresas búlgaras, malasias, jordanas, alemanas, norteamericanas, chilenas, por supuesto, sobre todo chilenas, pero jamás aceptaron un vuelo de una chartera argentina, ¿no? Ni siquiera un vuelo ambulancia, ni siquiera para evacuar enfermos o heridos, ni siquiera para eso. Preferían esperar antes de que me olvide, ¿usted habló de que nosotros, Argentina, subvencionaba los vuelos? Sí, eso me tocó implementarlo a mí. Entre 1999 y 2011, después que yo dejé la dirección y me fui de embajador a Honduras, después se cortó esa subvención. Pero eso ocurrió porque después de la declaración conjunta del 14 de julio del 99, que repuso el vuelo regular, en esa época era LAN Chile, ¿no? Sí. Hoy LATAM. LAN Chile, después LAN, ahora LATAM. En esa época, en 1999, se acordó reponer el vuelo de LAN Chile, que estaba suspendido desde hacía 6 meses,
y que comenzó a operar directamente desde Punta Arenas a las islas el 16 de agosto de 1999, y la escala mensual en Río Gallegos empezó a operar el 16 de octubre, 3 meses después. Entonces, ¿qué pasaba con la escala en Río Gallegos? Se debía hacer porque se había acordado en la declaración conjunta, pero no existe el suficiente movimiento que justifique una escala desde el punto de vista comercial. Claro. Porque nosotros, muchas veces los argentinos perdemos de vista de que estamos hablando, nosotros hablamos de las islas, del aeropuerto, de la población, como si estuviéramos hablando de otro país, ¿no es cierto?, en cuanto a las dimensiones. Claro. Y nos olvidamos que estamos hablando de una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados, que es un poco más, un poquito más que la mitad de Tucumán, o de la Isla Grande de Tierra del Fuego, parte argentina, que más o menos tienen la misma superficie, y con toda la furia, y haciendo números redondos, 3.000 habitantes. Sí. 3.000 habitantes. A ver, piensen ustedes cuántos pueblos de 3.000 habitantes hay o menos hay en la Argentina. Centenares, ¿no es cierto? Centenares. Sí. En mi provincia, en Santa Fe, debe haber no menos, hay 362 municipalidades. Y 300 o 310 deben ser, o 250 por lo menos son de ese tamaño. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Lo mismo en Córdoba. O sea, muchas veces perdemos la dimensión de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, claro, la escala en Río Gallegos, que se hacía por cuestiones meramente políticas, tenía muy poco sustento económico, obviamente, sí. Económico comercial en cuanto a la venta de pasajes. Entonces, LAN-Chile dijo, bueno, pero entonces por lo menos subvenciónenme los gastos de la escala en Río Gallegos. ¿Sí? Y así fue. Entre 1999 y 2011, la Argentina indirectamente, ¿cierto?, subvencionó a LAN-Chile mediante la compra del equivalente a 27 pasajes por mes. ¿Sí? O sea, la Cancillería, en la Cancillería hay una dirección de pasajes, sí. Porque obviamente, por razones obvias, es un ministerio que usa de manera intensiva las comunicaciones aéreas. Entonces, disponía de 27 pasajes todos los meses. A veces los podíamos usar, si viajaban familiares, claro, ¿no es cierto? Pero muchas veces no porque no había demanda, no había quien viajara, ¿me entendés? Y bueno, eso fue una orden que yo recibí y que implementé en 1999 y que siguió sin cambios hasta el 2011.